El género de terror ha tratado de indagar, penetrar o simplemente mostrar en imágenes los matices de una sensación simplemente extraña y muy dramática. Los estímulos emocionales insólitos e intensos, que son rarísimos en la rutina de la vida real, pues proporcionan al sistema nervioso un shock de descarga estimulante, adrenalina y aceleración de la respiración. El terror psicológico trata de indagar en la pesadilla de la locura esquizofrénica, pintando un universo desquiciado en el cual cualquier crimen y transgresión es posible. Y es Edgar Allan Poe, uno de los autores más representativos de la literatura fantástica y de terror psicológico. El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia y horror. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad de alguna fuerza, evento o personaje de la naturaleza maligna, a menudo de origen sobrenatural. Nace de las fuentes de la literatura y de las supersticiones y leyendas tradicionales, así como temores y pesadillas nacidas de contextos socioculturales. Los efectos fisiológicos que experimenta el espectador horrorizado en su butaca influyen fuertes súbitas de adrenalina, con dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio, hasta sudor frío. Algunos de los miedos del público surgen de preguntas sobre el más allá y lo desconocido, el miedo a la tiranía cruel, los monstruos en sí mismos, la pérdida de identidad y el miedo a la locura. Los hermanos Lumière grabaron en 1896 la cinta La llegada del tren. La mayoría de los espectadores creían que el tren se iba a salir literalmente de sus pantallas para arrollarlos. En 1910, por John Shirley Dowling, primera adaptación del mito de Frankenstein. En el cine mudo aparecieron otras películas como Golem, de Paul Wegener en 1915, otra como El jorobado de Notre Dame, de Wallace Worsley en 1923, o El fantasma de la ópera por Rupert Julian en 1925. En el siglo XX, el director más importante de esta primera época es el alemán Murnau en 1931, responsable de la lobrega y expresionista Nosferatu, el vampiro, en 1922. La película basada en el Drácula de Bram Stoker y la espectacular puesta en escena de la película Drácula, del norteamericano Francis Ford Coppola. En 1930 dominó el cine de monstruos. Se produjeron obras maestras, según parte de la crítica nunca superadas, del género como El Dr. Frankenstein de James Whale de 1931, La parada de los monstruos de Tod Browning en 1932. En los años 40, con El hombre lobo, la película más influyente sobre el tema, así como John Dube con Zombies de Turner en 1943 y The Body Snatcher de Don Siegel en 1956. Entre los años 50 y 60 hubo una avalancha de películas del género, algunas de gran calidad como La maldición de Frankenstein en 1957, Drácula en 1958 y La momia en 1959, con su director estrella inglés Terence Fisher. Alfred Hitchcock, llamado el mago del suspense, es autor de por lo menos dos cumbres del terror moderno: la película de terror psicológica Psicosis en 1960 y la de terror naturalista Los pájaros en 1962. En 1968, George Andrew Romero había estrenado La noche de los monstruos vivientes. En 1978, La invasión de los ultracuerpos de Philip Kaufman, otro tópico de los zombies. El exorcista de William Friedkin en 1973, considerada por muchos críticos la película más terrorífica de la historia del cine, y técnicamente magistral Tiburón en 1975 de Steven Spielberg. Una nueva beta explotada por el terror en esta década fue la de los poderes paranormales,
la mixtura de terror y la ciencia ficción transitada en literatura por Lovecraft. Reaparece con la excelencia Alien en 1979 de Ridley Scott. En los años 80 estuvieron acaparados por seriales de terror de adolescentes, cintas sin grandes pretensiones artísticas, aunque sí económicas, dirigidas a un público muy determinado. Se estrenaría Viernes 13, de Sean Cunningham, Halloween en 1978 de John Carpenter, El Resplandor en 1980 de Kubrick, El Ente en 1981 de Sidney Furie, La Cosa en 1982 de John Carpenter, The Top Copper Reanimador en 1985 y del canadiense David Cronenberg con La Mosca. En 1968, Roman Polanski con La Semilla del Diablo, La Matanza de Texas en 1974 de Tobe Hooper, La Profecía en 1976 de Richard Donner, El Resplandor en 1980 de Kubrick y en 1983 Videodrome de Cronenberg, El Silencio de los Inocentes en 1991 de Jonathan Demme, El Proyecto de la Bruja de Blair en 1999 de los jóvenes Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. En 1994 vino Neil Jordan con La Entrevista con el Vampiro, Drácula de Francis Ford Coppola en 1992, Wes Craven con Scream en 1992 y la secuela de Sé lo que hiciste el último verano en 1997. Del director de origen indio Night Shyamalan, la original fantasmagórica El Sexto Sentido en 1999. Y para terminar, Los Otros de Alejandro Amenábar. En 1998, películas impactantes japonesas como The Ring de Hideo Nakata y Ju-On del japonés Takashi Shimizu. Guillermo del Toro con El Espinazo del Diablo en el 2001. En México, El Veneno para las Hadas. Y Juan Antonio Bayona en España con El Orfanato en el 2007. Las 10 mejores películas de terror en la historia del cine. El Exorcista en 1973 de William Friedkin. 2. El Resplandor en 1980 de Kubrick. 3. La Profecía en 1976 de Richard Donner. 4. La Masacre de Texas en 1974 de Tobe Hooper. 5. Psicosis en 1960 de Alfred Hitchcock. 6. El Aro en el 2002 del director Gore Verbinski. 7. El Sexto Sentido en 1999 de Shyamalan. 8. El Silencio de los Inocentes en 1991 del director Jonathan Demme. 9. Suspense en 1960 de Jack Clayton. 10. El Dr. Frankenstein en 1931 de James Whale. Algunas de las peores películas del cine de terror. Aún sé lo que hiciste el verano pasado. Chucky, La Matanza de Texas, La Nueva Generación. Viernes 13, parte 9, el final. Jason se va al infierno. Halloween, La Resurrección. Los Niños del Maíz, 666, El Retorno de Isaac. La primera película oficial de Johnny Depp es A Nightmare